Libro de Daniel, ustedes saben que es un libro precioso en cuanto a la profecía. Es considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Sabemos, siempre admiramos profundamente la integridad de Daniel y de sus compañeros al poner literalmente a un imperio soberbio de rodillas por su integridad, por su amor a Dios, por su fidelidad a las leyes de Dios. Es algo que definitivamente, como hijos de Dios, admiramos mucho, mucho a estos muchachos, y pues obviamente sobresale Daniel por la escritura de su libro, y siempre queremos imitar esa integridad en nuestras vidas. Entonces, es una historia profética de los imperios del mundo y la soberanía de Dios. El autor básicamente es Daniel, la época entre el 607 y 534 antes de Cristo. El tema, Dios gobierna sobre los reinos de la tierra. Yo creo que eso es indiscutible. Cuando vemos la soberanía de Dios obrando en el imperio primero babilónico y segundo en el imperio medo-persa, que son los dos imperios que cubre Daniel, bueno, al menos en vida, porque en realidad cubre todos los imperios por medio de las visiones que Dios le permitió ver. Pero vemos la soberanía tan maravillosa de Dios en medio de todo el mundo, en el medio de los gobiernos del mundo. El tema del libro básicamente es Daniel presenta una historia profética de los imperios mundiales, desde Nabucodonosor hasta la venida de Cristo. En Daniel no solamente fue cubierto hasta el imperio romano, sino que es cubierto hasta la venida de Cristo. Entonces revela la soberanía de Dios sobre las naciones. No sé si Vladimir me puede buscar ese texto que está allí, el capítulo 4, versículo 34 del libro de Daniel, y lo leemos como para que tengamos un pequeño ejemplo, porque el libro de Daniel está lleno de estos ejemplos de cómo Dios es de soberano en los imperios del mundo. Daniel 4:34 dice así la palabra del Ujú. Señor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es semipeterno y su reino por todas las edades. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Entonces, ese texto les recomiendo con seguridad que leyeron el libro, mínimamente escucharon el libro de Daniel, y tienen fresquito ese capítulo 4 que es tan soberano, de que es el mismo Nabucodonosor el que narra ese capítulo y cómo él, al ser un rey lleno de soberbia, se había enaltecido y Dios le da una visión que lo iba a convertir literalmente en un animal. O sea, que iba a convivir con los animales y iba a tener como una mente de animal por un periodo de tiempo hasta que reconociera, cuando Daniel le interpreta ese sueño o esa visión, dice, hasta que reconozca que Dios reina sobre los reyes de la tierra, sobre los reinos de la tierra. Y efectivamente así pasó 7 años, y ahí cuando él está, el versículo que acaba de leer Vladimir, el rey Nabucodonosor estuvo viviendo entre los animales de la selva como 7 años, no como 7 años exactamente. Y luego dice, levanté mis ojos al cielo. Yo creo que este mundo dejaría de ser irracional. Yo creo que los jóvenes dejarían de querer ser perros, gatos, vacas, animales, caballos, si miraran al cielo. ¿Ustedes creen eso? Amén, amén. Si Amén, miráramos al amén, cielo, pastor. amén, si miráramos al cielo, esa mente sería quitada y nos vendría
la razón, la maravillosa razón de que somos creados a la imagen de Dios. Suni, bienvenida. Vamos a seguir avanzando. Amén, bendiciones, bendiciones a todos, saludos. Dios me la bendiga mucho, Suni. Qué Amén, bendición verte por gracias, ahí. pastor. Oramos Dios Amén. te por tu bendiga, salud, Zuni. Suni. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Bendiciones. Entonces seguimos con esta tercera diapositiva, la soberanía de Dios. Reyes que reinan y pasan. Eso lo ve uno de una manera muy clara. Imperios que surgen y caen. Pero el reino de Dios permanece o Dios permanece gobernando desde su trono eterno. Él permanece desde su trono eterno, permanece gobernando. Caen los imperios, pasan los imperios, cae la altivez del hombre, cae la arrogancia del hombre, se levanta otro, pero Dios desde su trono siempre está gobernando sobre todos los imperios de la tierra. Tema central, Dios domina el levantamiento y la caída de los reinos del mundo. Finalmente establecerá su propio reino eterno. Pastora, ¿me puede leer ese texto, por favor? 7:14, Daniel 7:14, que Sí, es un señor. texto hermoso que nos habla del reino eterno del Mesías. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén, pastora. Muchas gracias. Ahí obviamente cuando encontramos esa lectura que acaba de leer la pastora, es acerca del Mesías, o sea, de que los imperios pasarían, allí viene Daniel hablando de los imperios que pasarían y caerían y dejarían de ser, pero que surgiría un imperio glorioso, un reino, no un imperio, no un imperio, sino un reino glorioso que no dejaría de ser jamás, que siempre existiría, eterno. Muy bien. Autor del libro, básicamente Daniel. Daniel era de la tribu de Judá y posiblemente de la familia real. Entonces, obviamente deducimos, en el 1:6 básicamente dice que fue traído de Judá, era la única tribu que estaba en pie. La tribu de Israel ya había sido, o más bien todas las otras tribus ya habían sido como dispersadas entre los asirios. Entonces, allí podemos saber que Daniel era de la tribu de Judá. Fue llevado cautivo a Babilonia en el tercer año del rey Joacim. Suni, ¿me puedes leer, por favor, Daniel 1:1 o hasta el 3, 1:1 al 3, para verificar si Suni está por ahí, por favor? Aquí Buenas, estoy, pastor. buenas tardes, pastor. Buenas tardes para todos. Mira, qué Amén, bueno buenas tardes, mi bella. escucharte. Carlos, bendiciones, te Bella, vi por ahí bella. también. Reina, Dios te bendiga. Amén, mi Zuni. Dan- Dios los bendiga a todos. Dios Amén. bendiga a Carlos y a Orfilia que acaban de Amén. conectarse. Vladi, estuviste de Amén, cumpleaños, amén, Vladi. muchas gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Dios te bendiga Bendiciones, enormemente. Me Carlos, alegra mucho que te pudiste bendiciones. conectar hoy. Amén. Mi pastor llegando. Bendiciones, Carlos, Dios te bendiga grande y abundantemente. Bendiciones también, apenas llegando del norte, del sur de Medellín, pero bueno, aquí estamos. Aleluya. Que pena interrumpir. Gloria al Señor. Adelante, Carlos. Adelante. Qué Bueno, ya bendición estamos que estás acá. conectado, Carlos. Zuni, Abrazos para adelante. todos. Ok. Daniel Gracias. 1 del 1 al 3. Sí, exacto. La palabra de Dios en Daniel. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz,
jefe de sus Eunucos. eunucos, perdón, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ajá, amén. Y entre ellos vino Daniel y vino sus amigos y como otros 10,000 personas aproximadamente que fueron traídos y ya sabemos, el libro de Daniel es muy conocido en la iglesia, que es un gran ejemplo de estos muchachos. Yo creo que es muy conocido para todos nosotros, que fueron escogidos unos muchachos para enseñarles todas las leyes de los caldeos, para que sirvieran en la corte real. Cuando Daniel decidió no contaminarse con sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, y el rey luego los probó y los vio, en todo lo que les preguntó, fueron 10 veces mejores que todos los demás. Ya sabemos lo que pasó allí tan lindo con la estatua de oro cuando eh, ellos no cedieron a la adoración de la estatua de oro y los metieron a ese lago de fuego, a ese horno de fuego más exactamente, a Sadrach, Mesach y Abednego, que son los mismos Ananías, Misael y Azarías. Y también luego vemos Daniel, que fue metido en el foso de los leones. Y todo esto, pues, que pasó con ellos allí. Eso es bastante conocido para todos nosotros y es un tema que nos motiva mucho como un gran ejemplo para nosotros como hijos de Dios hoy. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando por acá. Vida y ministerio de Daniel. Daniel fue preparado en la educación de los caldeos. Llegó a ocupar uno de los puestos más altos del imperio. Él era como el tercero después del rey. Era un hombre realmente muy capacitado, muy inteligente. Y eso es importante, de eso de la inteligencia, porque a veces la gente piensa que la Biblia fue escrita solo por ignorantes, pero la Biblia es el libro que reúne la mayor sabiduría que existe en todo el mundo, y eso pues absolutamente claro. No solamente porque es la sabiduría de Dios, sino porque Dios también quiere que sus hijos estén capacitados, como dice el apóstol Pedro, para hacer defensa del Evangelio, como el apóstol Pablo también hacía esa defensa tan poderosa del Evangelio. Es muy importante la capacitación. Muy bien. Testimonio de Daniel. Daniel vivió una vida intachable en medio de la corrupción. Entonces, ese texto de el capítulo 6 versículo 4 es lindo. Y si la pastora me lo puede leer, por favor, le agradezco. La pastora Diana. Luego vamos a tener Ezequiel 28:3. Si Carlos me lo busca y me lo puede leer si tiene acceso, también le agradezco. Muchas gracias. Daniel 6:4. 6:4. Dice así la palabra de Dios. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Eso es muy bonito porque esto ya está hablando de cuando ya el imperio persa había derrocado al imperio babilónico. Entonces debemos recordar que primero fue el imperio babilónico el que llevó a Daniel para allá y a toda esta gente, pero en el capítulo 5 exactamente del libro de Daniel hay un cambio de imperio. En el capítulo 5 hay algo que está consignado allí, escrito acerca de un rey llamado Belsasar, que fue el hijo de Nabucodonosor, pero Belsasar fue pues como muy irreverente, porque era un inicuo y muy irreverente porque hizo una gran fiesta y mandó a traer las copas, los tazones, las copas de oro que se habían traído del templo de Jerusalén para beber allí en una fiesta terriblemente pagana con sus concubinas, sus amigos, amigas.
una cosa muy terrible, y allí es donde también está consignado la escritura con la mano en la pared, cuando Daniel la interpreta y dice: ha sido pesado, ha sido hallado falto, tu reino es quitado y entregado a otro. Entonces, en el capítulo 5 hay un cambio de imperio. A partir de allí, ya el capítulo 6, que es donde aparece el foso de los leones, y lo que acabó de leer la pastora, que es lo que estaban los sátrapas, ya eran del rey Darío de Persia, estaban intentando hacerlo caer, pero él prefirió ser echado al foso de los leones que dejar de orar, porque ellos estaban buscando una ocasión de hacerlo caer, pero no encontraban ningún error en Daniel. Muy bien. Ahora, Carlos tiene Ezequiel 28:3, que habla pues acerca, lo menciona como ejemplo de sabiduría y de justicia. Amén. Dice la palabra de Dios: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Entonces, muchas gracias, Carlos, porque eso es una sátira, eso está escrito de una manera satírica al rey de Tiro, creo que es, al rey de Tiro, que era completamente, se había enaltecido. Entonces estaba escribiendo Ezequiel acerca de su soberbia, y dice: "He aquí que tú eres más sabio que Daniel", o sea, te crees. O sea, como si usando a Daniel como un ejemplo de una sabiduría terrenal prácticamente suprema, ¿cierto? Prácticamente insuperable. Entonces, básicamente a eso es a lo que se refiere allí ese texto. Muy bien. Ahora seguimos. Seguimos acá en la diapositiva número 8, época del libro. El libro cubre aproximadamente 73 años, desde Nabucodonosor hasta el reinado de Ciro. Muy bien. Tenemos un bosquejo corto. En primer lugar, Daniel y sus compañeros, capítulo 1. Segundo lugar, dominio de Dios sobre los imperios, capítulo 2 al 7. Y en tercer lugar, visiones sobre el destino del pueblo de Dios, capítulos 8 al 12. La resolución de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8, ya hablamos un poquito de eso, y ese es un texto muy conocido, y es que él decidió no contaminarse juntamente con 3 compañeros más. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y este fue el secreto de su vida. Familia, y con seguridad que si nosotros queremos éxito en la vida con Dios, tenemos que conservar el corazón puro. Como dice Proverbios 4:23, que lo hemos estudiado: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muy buen. Sueño de Nabucodonosor. Dios revela el futuro de los imperios mediante una gran imagen compuesta de metales. Capítulo 2, versículos 31 en adelante, de pronto hasta el 33, 34. Si Suni me lo puede buscar y me lo lee, por favor, yo le agradezco mucho. Capítulo 2, versículos 31 en adelante. Vamos a leer allí lo que está hablando Daniel. Allí básicamente lo que está haciendo Daniel es dándole ya la interpretación a Nabucodonosor de lo que significa la estatua. Daniel 2, Ujú, 31 me dice. ujú. Por favor. Ay, aquí, lo con mareo. Daniel 2, 31 dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido,
Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuente como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste. Así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hasta De ahí la está. ma- Ok, Tranquila. Hasta ahí amén. ya lo cubrimos perfectamente. Está precioso. Toda esa lectura está preciosa. Entonces, aquí vamos a tener pues esta corta explicación acerca pues de lo que precisamente ya dice allí Daniel. Los imperios representados básicamente la cabeza de oro es Babilonia, ya ahí lo dice claramente Daniel. El pecho de plata va a ser el reino de los medo-persas, que fue un poco más débil que el reino de Babilonia. Luego como el torso, la parte pues como de bronce, fue el imperio de Grecia que fue básicamente el mayor rey de Grecia, fue Alejandro Magno y, y varios reyes después de Alejandro Magno se dividieron el imperio entre cuatro reyes. Y luego el imperio de hierro que representa al imperio romano, que era muy fuerte, muy agresivo, como dice allí, desmenuzaba todas las cosas, pero también tenía cierta fragilidad por el barro que muestra allí, por alianzas humanas y todo eso había cierta fragilidad. Y que luego de eso está hablando de la venida del Señor. Entonces recordemos que durante el Imperio Romano vino Jesús. Nació en Jerusalén, nació en Belén exactamente, vivió en toda esta tierra, en toda la tierra santa, hasta que murió, pero el Imperio Romano siguió hasta el 476 después de Cristo. Allí el Imperio Romano cayó completamente. Sin embargo, Jesús vino a sembrar la semilla del reino de los cielos que todavía no lo vemos en completo cumplimiento, ¿cierto? Lo que Jesús vino fue como a sembrar una semilla del reino. Y nosotros, la iglesia, somos esos agentes del reino de los cielos, esos representantes, esos embajadores del reino de los cielos, pero en la segunda venida se establecerá el reinado milenial. Ahí es donde se cumplirá 100% lo que dice allí el texto,
esa gran montaña que Nabucodonosor primero vio una piedra que caía y golpeaba a la estatua en las piernas, pero luego esa piedra se convertía en una gran montaña que llenaba toda la tierra. Entonces podemos decir que cuando Jesucristo vino a la tierra, golpeó ese imperio y lo golpeó, y golpeó pues los imperios, pero en este momento todavía la montaña está creciendo hasta que en el milenio será el tiempo donde el reino del Señor llenará toda la tierra. ¿Alguna pregunta de pronto? ¿Alguna inquietud? Vamos bien. Bueno, está muy claro. ¿Ah? Muy bien. Entonces, la piedra del reino, básicamente una piedra destruye la imagen. Vamos a leer capítulo 2 versículos 34 al 35, que es lindo. Si Marlon me lo lee, por favor, le agradezco. Marlon lo tiene a la mano. Aló, Marlon, no te estamos Sí, escuchando. pastor, Ok, solo sí. muchas gracias. Am, Déjame que me estoy teniendo un poquito de dificultad. No, Ah, no hay problema, Marlon. sí, bueno. Pero, Daniel, ¿qué dijo, pastor? Daniel 2, 34, 35. Oh, ok, claro, sí, estaba. 4:30. Perdón, disculpe, No, hermanos. tranquilo. Ok. Dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Sí, no con mano. E Sí. hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido. Ay, Dios mío. El barro Tranquilo. cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Dios le bendiga. Amén, Marlon. Muchas gracias. Entonces, es lo que estábamos acabando de decir y me encanta ese texto porque muestra esa soberanía de Dios, de cómo estos imperios gobernaron durante tantos años. Recordemos que estos imperios básicamente se desarrollaron en el tiempo del silencio. En los 400 años vivió aproximadamente la tierra sin que hubiera como palabra directa, clara de Dios o palabra profética de parte de Dios. Y fueron imperios que, o sea, fueron muy altivos, de mucha arrogancia en muchas ocasiones. El pueblo de Dios sufrió mucho, especialmente por un reino que hubo allí, por un rey sirio, que se llamó Antíoco Epífanes, que este hombre era como un Hitler, fue como una figura de Hitler y de hecho es considerado una figura del anticristo, porque él sacrificó una cerda o un cerdo en el altar de Dios y fue algo pues terrible. Él le dio muy duro a los judíos, martirizó demasiado a los judíos. Hay un libro que es deuterocanónico, que especialmente el segundo libro de Macabeos. eh, Les recomiendo que lo escuchen o lo lean porque conoce uno un poquito de esa historia que vivió el pueblo de Dios en ese tiempo
que no hubo, o sea, en ese tiempo de 400 años que no están como registrados directamente en la palabra de Dios, excepto por las profecías de Daniel. Entonces ese libro, aunque no es un libro inspirado por Dios, hay unas historias allí preciosas y nos ayudan a entender un poquito, a ubicarnos un poquito en esos imperios, aunque obviamente hay muchos libros seculares que con seguridad muchos de ustedes habrán leído, pero ese libro, el segundo libro de los Macabeos, a mí me parece precioso, especialmente porque habla allí de un hombre llamado Judas Macabeo, que Dios lo respaldó de una manera poderosísima para oponerse en contra de todo la destrucción que este hombre estaba trayendo contra el pueblo de Dios y cómo Dios luchó en favor de su pueblo porque este hombre realmente estaba rendido a Dios. Muy bien, hay otro tema que no podemos dejar de hablar en Daniel, y es el tema de las 70 semanas. Hay una Pastor, visión, ¿sí? Judas Macabeos aparece, está en la, no está, está en la Biblia, No. no, ¿verdad? En la Biblia, si es en una Biblia católica, sí aparece el primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos. Pero en la Biblia cristiana, esos libros que son considerados libros deuterocanónicos, Fueron caitados. fueron quitados, o sea, o sea, no es que fueron quitados, es No que se no ve. fueron, nunca estuvieron, porque en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, que era pues el Antiguo Testamento que se escribió, que se tradujo al griego y que fue la Biblia que usó Jesús y los apóstoles, en esa Biblia no estaban esos libros, ya no existían, o sea, no habían sido incluidos los libros deuterocanónicos, que son el libro de sabiduría, son un libro que se llama Judith, otro Tobías, primero y segundo de Macabeos, y algunos otros dos. Son siete del Antiguo Testamento que aparecen en la Biblia Pastor, católica. Sí, perdone que la ataje. ya, Muchos hasta ahí. católicos no conocen el libro de Tobías. Yo Y la verdad nunca lo he leído. El libro de Tobías yo nunca lo he leído. maravilloso, pastor, cómo el ángel del Señor se aparece, Bonito. cómo esa mujer con esos 7 espíritus inmundos que al tiempo de casarse, antes de consumar el matrimonio, el demonio los mata, y cómo Tobías, cómo ese pez, pues que agarró la nariz, el ángel le dice que lo corte, que la hiel Ujú, y el hígado le servirán para espantar, a alejar el demonio. ujú, Sin embargo, se casa y él en el acto en la cámara nupcial, él quema el hígado y, y el demonio huye. ujú. Ese está. Maravilloso. Ah, Entonces mire que, o sea, son libros que siempre hay que mirarlos bajo la lupa de la palabra de Dios, ya conociendo Sí, la verdad de la palabra de Dios, ajá, porque son un poco místicos. sí. señor. Entonces, esas historias así son lindas y lo que cuenta ahí son místicos, son historias un poco místicas que se salen del sano contexto de la Sagrada Escritura, Aleluya. ¿cierto? Yes. Entonces, por eso son quitados, no porque sean libros malos o porque tengan eh, cosas pues como que sean obscenas o cosas como esas, no, pero sí hay cosas, por ejemplo, en los libros de Macabeos también uno encuentra cosas como que se salen un poco de la sana interpretación, pero que si ve un respaldo de Dios claro y patente con el pueblo de Dios, especialmente ese segundo libro de Macabeos. Yo lo he leído varias veces porque hay unas historias allí de heroísmo tan preciosas en el tiempo de Judas Macabeo, peleando en contra de, especialmente de Antíoco Epifanes y de todos estos imperios que querían literalmente destruir, desaparecer el pueblo de Dios.
O sea, pastor, que son buenos, pero bueno, o sea, son buenos, pero no lo suficiente. O sea, son libros que se pueden leer cuando tú ya tienes, o sea, no son unos libros como Bien, para establecer tu fe, tu base de fe en ellos, pero para No leerlo son como de complemento formación de en la la fe, historia no, es bueno, son no chéveres. son libros. y hermano, o sea, tienen un relato ese, para uno leerlo, pero que uno los lea conforme a uno el conocimiento, ya que uno tenga el conocimiento de parte del Señor. Como dice el apóstol Pablo, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Exactamente, hermano, porque mire cómo ese varón se sanó con la hiel del pescado y no, o sea, ponen ahí como que no ponen en manifiesto el poder de Dios. Exacto. Entonces, ese es el asunto que suele ser delicado en esos libros, pero no es que sean libros, pues, como decíamos, obscenos o cosas, pues, que no fuera bien leerlas. Se pueden leer especialmente los de los macabeos. A mí me gustan mucho porque dan mucha luz acerca de lo que fue el periodo de esos años, lo que vivió el pueblo de Dios en ese tiempo que la Biblia no relata en los libros, pues, en los libros que son inspirados. Ajá. Muy bien. También quería mencionar un poco acerca de las 70 semanas del libro de Daniel, porque Daniel habla allí de una visión que el ángel le dice que 70 semanas han sido destinadas para el pueblo de Dios. Pastor, disculpe que lo interrumpa, según tengo entendido ahí, no sé cómo es que se divide. Cada semana equivale a 7 años, ¿es así? Exacto, eso es lo que quiero entrar a que miremos un A poquitico, pues, 7 años. someramente. Entonces, Ok. Dios le habla de 70 semanas Ajá. y los estudiosos de la Biblia encontraron que esas semanas arrancaron a cumplirse después de que se construyó el templo de Jerusalén. O sea, en el 516 después, antes de Cristo, o sea, en el 516 después del cautiverio de Babilonia, eh, contaron y hicieron el conteo y dieron 69 semanas hasta el día en que Jesús murió en la cruz. Hasta el Mesías. Hasta el Mesías hay ya 69 semanas cumplidas. Pero como ahí se paró y de alguna manera separó el trato con el pueblo judío y empezó fue la iglesia, nació fue la iglesia, entonces separó el cumplimiento y el cumplimiento de la última semana ya quedó para el futuro, que es los 7 años que habla la Biblia de la gran tribulación, Uy, sí. que es un tiempo de 7 años que creemos que está muy, muy cercano a empezar, a punto de aparecer con él. Va a aparecer pues el anticristo, el reinado del anticristo y todas estas cosas. Entonces ahí va a ser el cumplimiento exacto de los últimos 7 años para que al final del cumplimiento de esos 7 años es cuando es la segunda venida, cuando Jesucristo desciende y dice Zacarías que todo ojo le verá, que pondrá su pie sobre el monte de los olivos Los y olivos, sí. será en la gran guerra de Armagedón cuando el pueblo de Israel está a punto de ser completamente aniquilado por todas las naciones árabes y China y todas esas naciones que se habrán ido en contra de Israel, pero allí desciende Jesús al término de esos 7 años, porque la nación clama, viéndose ya a punto de ser desaparecidos completamente, Jesús desciende y ahí es donde ya empieza el reinado milenial, que eso será algo precioso. Muy bien. Aquí ya básicamente las visiones finales van desde el capítulo 8 al capítulo 12, que son las profecías sobre el futuro de Israel,
la tribulación, la resurrección y el triunfo final del reino de Dios, que eso pues básicamente es lo que venía, lo que estaba hablando. Si tienen alguna pregunta, si alguna pregunta la podemos hacer. Hay dos versículos allí antes de que hagamos alguna pregunta que quiero que los leamos, que son como una revelación a mi corazón tan linda y trato de como de tenerlos tan presentes siempre. Ahí están en la pantalla. Vladimir, léeme el primero, por favor. Si lo alcanza a ver o si no, lo puede Sí, buscar. Es Daniel 12:3. los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ese versículo a mí me parece precioso porque habla, allí está hablando Daniel con el ángel Gabriel, que es el que le está haciendo estas revelaciones. Y Daniel pregunta, pero ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo pasará? Y él le dice, cierra el libro porque es para el tiempo del fin. Y entonces sucederá que en el tiempo del fin habrá unos entendidos. ¿Cuántos se consideran entendidos aquí? Amén. 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 Amén, Amén. aleluya. Amén. Amén, Amén. amén. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Y el complemento es el versículo 10, 12:10. Marlon, ¿me lo lees, por favor? Está en la pantalla, si lo puedes, ahí en la pantalla, 12:10 abajo. Limpios y emblanquecidos y purificados. Amén. Amén. Dice, Amén. muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos Sí. procederán impia, Impíamente. limpiamente. Impíamente. Impíamente, que no se me... Ok, Tranquilo, perdón. Marlon, no Y te... ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahí está. ¿Cuántos entendidos hay aquí? Amén, aleluya. Amén. Entendidos, Amén, familia. Es por eso amén, que hablamos la amén, semana pasada. amén. Es por eso que hablábamos la semana pasada con Minerva, que decíamos que a los hijos de Dios, a los que estamos esperando a Jesús, la venida del Señor no nos va a tomar por sorpresa, el arrebatamiento no nos va a tomar por sorpresa y el cumplimiento de las cosas no nos va a tomar por sorpresa. ¿Por qué? Porque los entendidos entenderán. Amén. Aquellos que conocen la preciosa palabra de Dios no serán engañados. Por eso es tan importante, familia, y lo recalcaré siempre, el conocimiento de la preciosa palabra de Dios, el estudio, obviamente, siempre con la comunión del Espíritu Santo, buscando que el Espíritu Santo nos la revele, nos guíe, nos enseñe, pero como bien decíamos, hay muchas cosas que necesitamos venir a la universidad o al instituto bíblico para comprenderlas bien, para entender los contextos, el tiempo en que se escribió, y todo eso nos ayuda a tener una muy buena comprensión de muchos textos que a veces son un poco difíciles de interpretar, para que entonces entendamos la razón por qué fueron escritos y no hagamos unos pretextos de ellos o falsas religiones o errores, como suele pasar casi siempre. Las falsas religiones, las sectas, lo que sucede es que no tienen poco estudio, han tenido poco estudio, poca capacitación. A veces toman un texto fuera de un contexto como una revelación especial y de eso hacen una doctrina, hacen una iglesia, forman una religión y terminan engañando a mucha gente y siendo engañados ellos mismos. Pero entonces me encanta esta palabra, estas palabras que están aquí,
porque la palabra de Dios nos da esa certeza. Primero, que los entendidos entenderán, aunque los impíos obren impíamente, lo vemos, pero los entendidos entenderán. Y me encanta lo del versículo 3 que dice que resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia. Por eso es que enseñemos la palabra de Dios, familia. ¿Cuál es la justicia? La justicia es la palabra de Dios. Aquel que predica la preciosa palabra de Dios tiene aquí una maravillosa promesa que resplandecerá como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya. Eso es Bendito. maravilloso. Amén, aleluya, lo